Sean bienvenidos al segundo episodio de este su podcast en nuestro canal Otro Whisky Lucan. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo te ha ido? No, pues todo bien, pura chamba y pues nos encontramos aquí dispuestos a platicar un momento más. ¿Y tú qué tal? Pues todo bien aquí en el desempleo, ¿verdad? Porque pues no hay, ¿verdad? Hablamos en el podcast anterior del trabajo, por si no lo han visto, pueden ir a echarle un vistazo. Y pues en esta ocasión hemos preparado otro tema, que es como, por así decirlo, la antesala al trabajo, ya que vamos a hablar un poco acerca de los últimos estudios o penúltimos estudios en algunos casos que hacemos antes de empezar a trabajar, el cual es el bachillerato. ¿Qué opinas tú acerca de este tema del bachillerato? Nos da para bastantes cosas. Por ejemplo, podemos hablar de las especialidades, de por qué escogimos cada cosa y así. Entonces, comencemos con la siguiente pregunta. ¿Tú qué bachillerato escogiste y por qué? Pues fíjate que yo estudié electrónica, era un bachillerato técnico, y realmente, no voy a mentir, al principio me llamaba bastante la atención porque yo desde pequeño me gustaba abrir mis juguetes, ver cómo funcionaban, si era que alumbraban o hablaban. A mí me gustaba ver cómo funcionaban. No lo entendía, pero me gustaba desarmarlos y no volverlos a armar porque no sabía cómo. Desde ahí nació mi gusto por la electrónica. Pero creo que sí fue por eso que decidí ir a esa especialidad. Realmente creo que fue una mala decisión porque realmente a día de hoy todo lo que aprendí ahí se me ha olvidado y no creo que me vaya a tomar la molestia de repasar para recordar todo eso. O sea, sí sé usar un cautín, más o menos conozco cómo funcionan los tester y poco más realmente, pero creo que fue por eso, por mi delirio de cuando era pequeño, de decir, hey, quiero aprender a reparar cosas, pero pues no, nada es como lo pintan, ¿verdad? Entonces, yo imaginaba la especialidad electrónica diferente. Pensé que era como que todos los días nos iban a llevar cosas que no funcionaban y nosotros las teníamos que reparar. Realmente no pensé que tuviera tanta teoría y pues que llevara tanta matemática de por medio. Ya que, y menciono lo de la matemática porque yo soy pésimo para las matemáticas. Y creo que eso fue algo que hizo que mis ganas de seguir estudiando electrónica crecieran. Al contrario, hicieron que disminuyeran todavía más. ¿Y tú, qué fue lo que te motivó a estudiar lo que estudiaste? Siendo honesto, solamente no quería agarrar lo mismo que los demás. Por ejemplo, aquí en el país, hace unos años era bastante común que las personas estudiaran contaduría pública o que estudiaran mecánica automotriz o bachillerato general. Era bastante común que la gente se dedicara a eso y que después en la universidad agarraran cualquier otra cosa. Entonces, solo no quería eso mismo y no sé, fue la que me llamó la atención. En realidad ni siquiera sabía a qué me iba a enfrentar o qué es lo que en realidad se trataba la carrera como tal, pero ya estando ahí me gustó bastante. Considero que mejoré mucho mi análisis con respecto a los problemas y aprendí cómo funcionaban los dispositivos, a usar la herramienta y la verdad fue una buena decisión este día porque de eso es lo que trabajo. De eso me surge otra pregunta. En el hipotético caso de que no hubieras tenido la oportunidad de estudiar electrónica por alguna razón, quizás en el lugar donde te gustó, el instituto o el colegio donde te gustó, no había electrónica, ¿qué otra cosa hubieras optado por estudiar? Posiblemente me hubiera inclinado por algo de computadoras o algo así. Pero, como te digo, quizás no enfocado a lo mismo de que era común hace unos días. Hoy ya existen más carreras. Yo empecé a estudiar bachillerato hace 10 años prácticamente. Y había otras opciones y ahorita se ha abierto muchísimo la cuestión del bachillerato. Hay demasiadas especialidades que hay para gusto los colores, dicen. Pero sí, hoy en día se cumple. Sí, verdad, igual en mi caso yo creo que me habría ido por algo mucho menos complicado que la electrónica. Realmente quizá me habría ido por algún bachillerato general y probablemente quizá con alguna especialidad en
hostelería o algo así, porque realmente a mí, la verdad, donde yo estudié me gustaba bastante cómo manejaban el tema de la hostelería. Se me hacía algo bastante interesante. Igual tenían clases con chefs que ellos habían contratado, que realmente se veían bastante profesionales. Y hasta cierto punto eso llamó mi atención, pero pues ya era bastante tarde como para decir, me voy a cambiar a hostelería, ¿verdad? Entonces, igual eso me hace pensar que eso era muy mal visto. Al menos imagino que en tu tiempo también. En mi tiempo era muy mal visto cuando tú estudiabas algún técnico y te cambiabas a general. De hecho, los llamaban de formas bastante despectivas o se referían a ellos como desertores. No sé si eso ocurrió alguna vez en el tiempo que tú estuviste estudiando. Fíjate que sí, había dos compañeros que... Bueno, cuando yo entré al primer año de bachillerato, había dos compañeros que habían aplazado el primer año, estaban repitiendo. Y no sé por qué razón volvieron a fallar. Y la cuestión es que fue algo bien extraño, que al final terminaron en bachillerato general. Y al final se graduaron de bachillerato general, aunque a ellos les gustaba bastante la electrónica. Disfrutaban bastante, pero no eran aplicados en las demás materias. Siempre dejaban 2 materias, 3 materias. Y al final el promedio no les dio para pasar en electrónica. Así que decidieron al final pasarse. Y sí, les hacían algo de bullying, pero yo siento que más que todo ellos. Yo veía la cara de uno de ellos que ya cuando nos estábamos graduando, nosotros de electrónica y él de general, no se sentía a gusto con eso. Porque él sí, yo le veía que de verdad le gustaba la electrónica. Lastimosamente no se esforzó lo suficiente y al final no pasó. Es algo muy triste cuando sucede eso. Realmente en mi época también llegó a suceder algo parecido a ese caso. Y es que algunos tuvieron suerte, y es que como por lo menos donde él y yo estudiamos, antes se hacía un curso preingreso. Y pues un par de personas que conocí en ese curso se fueron de la especialidad electrónica, pues al tener ese primer contacto, pues a lo mejor no les gustó algo o se lo imaginaron de otra manera, y pues al menos ahí sí les dio la oportunidad de cambiarse a otra especialidad. Pero creo que los peores casos han sido como comentó Toño, cuando ya está avanzada el tiempo, cuando ya llevan un año o medio año estudiando y pues ves que no te gusta o no es como te lo imaginabas. Es complicado tener que cambiarse de especialidad, o cuando no llenas los requisitos de lo que piden en una especialidad es bastante complicado. Y en este punto de la vida es un poco difícil este hecho, porque cuando estudiamos el bachillerato somos bastante jóvenes y no sabemos muchas veces qué rumbo queremos en nuestra vida. Entonces el escoger una carrera para muchas personas es una apuesta o una decisión bastante difícil. Como te digo, en mi caso yo no sabía a qué me iba a enfrentar. Afortunadamente fue algo que me gustó y al final fue una buena decisión. Un poquito a ciegas, pero fue una buena decisión. Pero hay muchas personas que quizá ya estando a medio bachillerato deciden, no, esto no me gusta, esto no es para mí. Y cambiarse en el bachillerato es un poco más difícil que en la universidad, porque en la universidad tú puedes dar de baja las materias. Sí, perdiste tiempo, perdiste dinero, pero considero que puedes comenzar de nuevo de una manera más fácil que comenzar nuevamente un bachillerato, que son años prácticamente perdidos. Sí, realmente eso estaba pensando, que es más complicado en un bachillerato que en la universidad. Incluso considero que a cierto punto, a veces cuando estamos en la época del bachillerato, como tú mencionaste, somos bastante jóvenes. Y a veces considero que eso de ser jóvenes, a veces cuando, por ejemplo, estamos en noveno y empezamos ya a pensar qué voy a estudiar cuando salga de aquí, a veces nos vemos influenciados ya sea por familia, por nuestros amigos que conocimos en básica, con los que pasamos nuestros últimos años en noveno, en octavo. A veces nos podemos ver influenciados por ellos. Puede que algunos digan, yo quiero estudiar esto, y a lo mejor eso no es lo que a ti te gusta, pero pues por
no dejarlos o no quedarte solo, pues tú estudias lo mismo a pesar de que no te guste. O incluso, como mencioné, con la familia. A lo mejor, en el hipotético caso de que, no sé, algún familiar tuyo estudió mecánica automotriz y tú quieres seguir con lo, o tú no quieres, pero tu familia dice que debes seguir con el negocio familiar, pues entonces ahí ya te ves casi obligado a estudiar algo que a lo mejor a ti no te gusta. Entonces, desde ese punto siento yo que también es complicado a la hora de tomar esa decisión. Sí, por eso, en realidad, en cada circunstancia es diferente. Y es como menciona, puede que no te guste, puede que te obliguen. Porque pasa también que los padres obligan a los hijos a estudiar cierta carrera porque ellos quieren ver a sus hijos con esa carrera. Pero bueno, eso supongo que es la realidad de cada quien. Ahí sí no hay mucho que nosotros podamos hacer por eso. Pero veamos ahora qué estereotipos se tienen con respecto a ciertas carreras. Por ejemplo, había ciertos estereotipos de cuando tú estudiabas con respecto a alguna carrera. Sí, de hecho sí, había estereotipos, creo que de todas las carreras que habían en el colegio al que yo asistí. Y es que realmente cuando yo llegué ahí, había llegado con la idea de que ese colegio, no voy a mencionar el nombre tampoco, pero se llama como el anterior presidente. Uy, nadie va a saber quién, nadie va a saber cuál es. Sí, lo supe ocultar muy bien. Entonces, a donde yo fui a estudiar, yo tenía una idea totalmente diferente a lo que realmente me encontré ahí. Y pues, hasta donde yo había escuchado, la especialidad que yo elegí era como los fresas, por así decirlo, la gente que tenía dinero y que se había llegado a matricular ahí era por eso, porque tenían dinero. Y la realidad era otra, o sea, cuando ya empecé a escuchar a la demás gente que ya estaba ahí, realmente el estereotipo que había de la especialidad que yo escogí era que éramos bastante territoriales, o sea, que éramos peleoneros o que siempre teníamos pleito con los de general. Ese era siempre el estereotipo. Y siempre decían, nos llamaban los de ECA por electrónica, ¿verdad? Entonces siempre decían, los de ECA siempre andan en manada, nos decían. A la madre, dije yo, ¿a dónde me vine a meter, verdad? Entonces los estereotipos cambiaron bastante a lo largo del tiempo. Me imagino que a día de hoy ya no es así, pero por lo menos en el tiempo que yo estuve estudiando ahí, ese era el estereotipo de electrónica, que eran así como que eran una familia, una manada, que siempre se cuidaban las espaldas, que eran los de los desmadres, que siempre que había un problema electrónica también se iba a meter, a pesar de que no tuvieran nada que ver, siempre estaba electrónica ahí. Entonces, igual también estaba el estereotipo de la gente de general, a la que les decían de forma bastante despectiva, pero les decían los aguados de general. ¿Y eso por qué? Es que realmente, o sea, como te mencioné, o sea, en los de electrónica siempre andábamos en los problemas, nos metíamos en problemas. Y ellos era como que siempre en lo correcto y siempre no metiéndose aquí ni allá. Entonces desde ese entonces se creó como una rivalidad, o continuó la rivalidad, por así decirlo. Y pues como ellos tenían una forma de llevarse bastante extraña realmente, no eran igual que nosotros, por así decirlo, porque hasta cierto punto, eso sí les tengo que dar por válido, la gente de la especialidad de electrónica eran bastante bruscos a la hora de bromear o a la hora de algo, o sea, siempre nos estábamos golpeando y cosas así. Y pues como ellos no hacían nada de eso, les decían, que aguados, que aburridos, que aquí, que allá. Entonces, a la gente de general siempre los veían de manera bastante despectiva. Normalmente los técnicos. Eso con el pasar del tiempo supongo que ha ido cambiando. Y más ahora que en ese colegio hay más generales que técnicos. Supongo que a día de hoy ya no es así. Pero en mi tiempo realmente sí había mucha enemistad, que muchas veces pudo haber llegado a algo peor, porque hubieron pleitos bastante serios en mi tiempo entre
general y electrónica más que todo. No mencionaría a los demás técnicos porque realmente no sé. Los de contaduría siempre se mantenían bastante neutrales. Ellos eran realmente muy correctos, de ellos no sabría mucho que decir. Y menos aún de la gente de arquitectura. Realmente había momentos en los que tú te podías olvidar de que esa especialidad existía porque nunca los veías. Ellos siempre pasaban dentro de su salón trabajando o no se metían en problemas. Realmente yo en un punto llegué a decir, pero que no eran 3 especialidades las de aquí. Y ya era como que, ¿y dónde es que están ubicados los de arquitectura? Y tuve que ir hasta sus salones para darme cuenta de que ellos sí habían, y eran bastantes. Y era como, pero ¿por qué no me había percatado de su presencia? Y es que ellos eran bastante normales, bastante tranquilos. Realmente los de los problemas éramos general y electrónica. No sé si algo así pasó en tu tiempo. Creo yo que en nuestro caso era un poco al revés, porque los desmadrosos eran ellos, los de general. Nosotros éramos más tranquilos. Obviamente siempre había relajo, pero sí, ellos tenían esa fama, pero también tenían la fama de que se metían en todo, porque se metían en bailes, festivales, hacían grupos coreográficos y, o sea, andaban en todo. Pero sí se tenía ese estereotipo de que ellos eran los desmadrosos. Nosotros también un poco, pero no tanto como lo menciona, que todos pasaban golpeándose, todos pasaban armando relajo. Nosotros sí éramos un poco más apartados. Los de contaduría pública podría decirse que eran fresas, quizá, no sé, porque igual no trataba yo con ellos. Y los de arquitectura, pues sí, se miraban como adinerados, o no sé, fresa quizá también. Pero sí, no era mucho el estereotipo. La verdad ya no me acuerdo mucho, ya pasó. No es que yo sea un anciano, pero siendo honesto, son detalles que se me han ido olvidando. Pero sí, no sabría decirte mucho con respecto a eso. No, yo sí lo recuerdo bastante porque yo no puedo decir que era un santo en bachillerato, pero tampoco fui de los más problemáticos. Realmente en mi sección había gente bastante intensa realmente, o sea que llegaban a hacer de todo menos estudiar. Y pues no voy a mencionar nombres tampoco ni nada de lo que llegaron a hacer o sucedió, pero sí realmente en los pleitos que había contra general, pues sí llegó a haber uno que otro que pues llegó hasta a mencionar a qué barrio pertenecía o algo así. Y eso llegó a ser bastante normal. Incluso recuerdo una vez, y esa es una anécdota respecto a esta rivalidad y estos estereotipos que habían siempre de electrónica y general. Y es que una vez todo fue un pleito bastante tonto, ya que lo pienso, ya que fue porque los de general, como ahí todos compartíamos una misma cancha, no habían como que varias canchas para cada una de las especialidades. En uno de esos partidos que mis ex compañeros tenían, alguien de general pues pateó el balón e hizo que se fuera a la calle. Entonces ese balón se perdió. Entonces uno de mis compañeros le dijo que lo tenía que pagar y que pues que no se hiciera loco. Y el tipo, de forma bastante como dándole poca importancia, le dijo, ah sí hombre, ya, otro día, le dijo. Entonces llegó uno de los que pues como de los que más movía gente en electrónica, y lo agarró de la camisa y se lo llevó hasta donde teníamos nosotros nuestro taller de electrónica. Y lo dejó sentado en las bancas y le dijo, aquí te vas a quedar hasta que vengan a pagarme lo del balón. Y lo tuvieron ahí, lo retuvieron hasta que una gran parte de la gente de general llegó hasta donde teníamos nuestro taller. Y se formó casi una pelea que a lo mejor hubiera terminado con bastantes heridos. Porque, sin mentirte, eran alrededor de 20 personas de cada lado. Y estaban a menos de 1 metro, gritándose cosas a punto de empezar a pelear. Recuerdo que un tipo que era como el más listo de ahí, el matadito, el que siempre sacaba 10, llegó ahí también con su navaja pelacables, se quitó los lentes, los guardó y estaba a punto de empezar a pelear él también. Y era como,
¡guau! Eso sí me hizo creer que sí son una manada y que sí se cuidan bastante entre ellos, porque seamos honestos, el pobre tipo que se quitó los lentes, o sea, hubiera sido el primero en morir, pero él estaba ahí dispuesto a morir por la causa. Entonces, esa es de las pocas cosas que casi acaba en conflicto, en golpes, de lo que yo llegué a vivir en electrónica, ¿verdad? Hasta muertos hubieran habido y todo por un balón. Sí, imagínate, o sea, todo fue por un balón. Pero igual tampoco voy a olvidar que uno de mis excompañeros, que era bastante bajito, no voy a decir su nombre tampoco, era el que estaba hasta adelante y el que se quería agarrar a golpes con un tipo que era por lo menos 3 veces más alto que él. Ese tipo fácilmente podía medir quizá 1,80, 1,90 y era un gordote y así va. Y se quería agarrar a golpes con él y pues al final llegó el coordinador, va, y nos separó y ya nadie llegó a los golpes. Lo peor fue después de que acabó el día, cuando ya todos íbamos para afuera, ese gordo se le acercó a mi compañero y le dijo que lo iba a meter al maletero de su carro. O sea, y como que lo decía en serio, porque estaba como con su papá o con su tío, el tipo ese, y estaban en el maletero y tenían ahí a mi compañero. Entonces, al ver eso, nosotros teníamos un grupo de WhatsApp. Alguien escribió: hey, este tiene problemas, dice el gordo sigue fregando y que no sé qué. Nos regresamos, algunos ya iban quizá casi que en el bus camino a su casa. Se han regresado al colegio para ver cuál era el problema. Y cuando ese tipo vio que pues, nos reunimos otra vez, ya dejó a nuestro compañero y se fue en su carro. Pero fue bastante raro, o sea, ¿qué habría pasado si no llegamos ahí? Quizá el chico sí cabía en el maletero. Así que no sé qué habría pasado si no hubiéramos llegado. ¿Cuánta degeneración ha habido en ese lugar desde que yo lo dejé? La verdad sí, me impresionan estas tus historias. Sí, realmente. Incluso el profesor de ahí siempre decía lo mismo, que las únicas, ¿cómo decirlo?, secciones que dejaron huella ahí son la del 2013, porque ellos supongo que fue porque ellos eran excelentes alumnos, salieron muy buena gente de ahí, gente que ahora sí trabaja de eso. Y luego cuando nosotros salimos de ahí, dijo que las 2 únicas promociones de electrónica que dejaron güey ahí fueron la 2013 y la 2018, que fue cuando nosotros salimos. Pero nosotros no porque hayamos sido los estudiantes más aplicados, sino porque fuimos los más desmadrosos. Realmente, si alguien sabe de qué lugar estoy hablando y le pregunta a ese profesor, un profesor de electrónica, que cuáles son sus 2 secciones favoritas, sus 2 promociones favoritas, él fácilmente les dice la 2013 y la 2018. Y pues con eso podemos pasar también al siguiente tema, que es las cosas buenas de haber estado en bachillerato. ¿Qué nos tienes que contar tú? La verdad son varias cosas buenas que pasaron, cosas que de verdad las disfruté. Por ejemplo, mi primer proyecto, el de primer año, fue un búmetro, que es un indicador de volumen. Se conecta a un amplificador de audio y pues por así decirlo, se elevan las luces hasta el nivel de audio que dé el amplificador. Nosotros lo hicimos un poco grande con tiras de LED y se miraba bastante bonito. Fue un proyecto que sí me gustó y que sí disfruté estar ahí haciéndolo con mis compañeros. Y también algo bueno que me gustó fue el último proyecto que hice en tercer año. Fue bastante impresionante, hasta el grado que ese año nos llevamos el primer lugar de proyectos de electrónica. Fue una casa domótica controlada por Wi-Fi. Fue bastante buena la experiencia porque controlábamos puerta, ventana, persianas, luces, ventiladores, todo de tamaño real. Nos dieron un cuarto en el que nosotros trabajábamos y prácticamente montamos ¿cómo decirlo? Montamos un pequeño cuartito con todo ese montón de aditamentos y fue bien bonito ver que a todo el mundo le gustó, que todo el mundo quedó bastante impresionado con el proyecto y sí disfruté de hacerlo con mis compañeros. Estuvo bien bonito el proyecto. Otra cosa fue
las prácticas. Todas las prácticas que hacíamos eran bastante divertidas, y ver cómo se entrelazaba la teoría con la práctica, cómo los cálculos realmente pegaban con lo que uno encontraba en el taller. Y yo sí aprendí, la verdad sí aprendí bastante cómo se comportan los dispositivos, cómo conectarlos, cómo crear aplicaciones. Y fue algo que yo amé bastante. Sí, esa etapa de mi vida sí me ha gustado mucho. ¿Y qué tal tú? Algo que te haya gustado bastante, algo bueno. Antes de nada, o sea, realmente eso que mencionaste tú de tu proyecto de tercer año es bastante interesante, ya que, si no me equivoco, tú fuiste la última persona a la que le dieron un lugar. Cuando tu sección, tu promoción salió de ahí, dejaron de dar lugares a los proyectos. No entiendo realmente por qué, pero si no me equivoco, tú fuiste el último que se llevó primer lugar en cuanto a proyectos. Ah, vaya, un dato que no sabía. Pero sí, es que a todo el mundo le gustó. Éramos cabalito los últimos, por así decirlo, el último grupo del recorrido en electrónica. Las personas entraban al taller, daban la vuelta por todos los proyectos, y nosotros estábamos cabal en la salida del taller. Entonces la gente pasaba obligatoriamente por ahí para salir, y sí les encantaba. Les prestábamos la tablet para que ellos pudieran hacer los movimientos. Y sí, estuvo bien bonito. Sí, realmente no suena como un proyecto sencillo que se hace en 2 días. Realmente sí se ve, se escucha y se puede entender que llevaba mucho trabajo de por medio. O sea, realmente sí valió la pena y muy merecido ese primer lugar. Y pues yo recuerdo de mi experiencia en el bachillerato, a lo mejor no fueron los proyectos, porque realmente mis proyectos al principio fueron bastante sencillos. El de primer año solo fue un control de nivel de líquido. Esto era básicamente, así muy a grosso modo, era un láser que estaba apuntando a un sensor de luz. Y lo que hacía mi proyecto es que cuando el agua cortaba el sensor de luz, una bomba que llenaba el tanque se detenía. Era básicamente para evitar que el agua se desperdiciara o evitar derrames y fugas. Entonces ese era básicamente mi proyecto. Era bastante rústico y se veía bastante mal, para ser sincero. Igual el segundo proyecto sí, no sé si me gustó, al menos estéticamente. No era tampoco muy elaborado, al menos en su funcionamiento, ya que nosotros recreamos la armadura Hulkbuster de Iron Man, la que sale en Era de Ultron. Pero lo único que esta cosa hacía era que podía mover, o sea, te podías poner un guante y podías hacer que la armadura moviera los dedos y el brazo. Realmente suena bastante sencillo, pero nos llevó mucho trabajo. Igual, a día de hoy conservo un brazo de esa armadura. Y creo que fue bastante bonito haber trabajado y haber creado ese proyecto. Pero creo que lo que yo considero lo mejor de haber estado ahí, es que conocí mucha gente interesante, mucha gente bastante agradable ahí. Creo que de todo lo que más extraño de estar ahí es a mis excompañeros, ya que algunos sí, qué bueno que ya no los veo, pero realmente sí, creo que lo que más extraño de esa época son mis compañeros, lo que logramos hacer, o sea, todo lo que hacíamos ahí, y que realmente sí llegamos a ser una familia. Porque antes, cuando empezó todo, ahí por 2016, realmente estábamos bastante divididos como sección. O sea, estaban los típicos grupos, o sea, los que sí llegaron a estudiar, los que más o menos, y luego estábamos nosotros, los que nos sentábamos hasta atrás. Entonces fue bonito ver esa transición de que antes todos se odiaban y al final todos terminamos siendo una familia, que a día de hoy, no todos, pero siento que si en algún momento se pusieran en contacto porque alguno de mi sección tuvo problemas o algo así, pues creo que varios acudirían al llamado, y eso me hace
me hace sentir bastante bien que no solo llegué a aprender ahí, sino que también salí con nueva familia, pues como dicen que los amigos son la familia que uno escoge, entonces creo que eso fue lo mejor que saco de esa experiencia en el bachillerato. Excelente. Ahora bien, vámonos al lado negativo. Cosas que hayamos considerado que fueron malas. A ver, cuéntanos alguna cosa mala, alguna experiencia mala. Pues experiencias malas también tengo, realmente. Creo que también una gran parte de mi estadía ahí fue llena de experiencias malas. De todas, creo que fue una de las peores cuando me expulsaron de bachillerato. No voy a decir exactamente qué sucedió, ni con quiénes, ni por qué, pero vamos a decir que llevé algo que no estaba permitido al colegio para venderlo. Pues lo alcancé a vender, pero la persona a la que se lo vendí, pues lo usó y un profesor lo vio. Entonces el tipo, para zafarse del castigo, dijo que quien lo había traído era yo. Y entonces me mandaron a llamar y se armó un gran problema. Llamaron a mi papá. Se armó un gran problema. Realmente siento que no fue la gran cosa. El problema es que en ese tiempo lo que llevé al colegio era un tabú para todos. Y pues todo el mundo pensó que el anticristo había llevado, no sé, el arma con la que mataron a Jesús o algo así. Entonces no era un arma lo que llevé, pero la gente se lo tomó como que sí hubiera sido eso. Entonces fue como se exaltaron demasiado por algo que a día de hoy es bastante normal. Entonces llamaron a mi papá y pues le dijeron que me iban a expulsar. No recuerdo cuánto tiempo me fui expulsado. Creo que fue como una semana realmente. Y pues lo que me gusta de eso, dentro de lo malo, es que al otro tipo se lo llevó la fregada, porque todo el mundo le empezó a reprochar que me expulsaron por su culpa. Incluso llegó al grado de que profesores le dijeron cobarde por haber vendido a su compañero, por así decirlo. Entonces, ese tipo sí se ganó el odio de todo el mundo. Yo no es que fuera el gran popular ahí, realmente nunca he sido popular. Pero a alguna que otra persona le caía bien y pues ese tipo se ganó el odio de todos ellos porque yo me fui expulsado. También, ¿qué otra vez fue? Recuerdo una vez que, por suerte, eso no pasó a más. Recuerdo que estábamos en receso. Pues yo siempre he sido un fanático de las luchas. Me encanta ver las luchas, o me encantaba en ese tiempo. A día de hoy creo que no consumo ninguna compañía de lucha libre. Pero recuerdo que estábamos haciendo los típicos movimientos de lucha que dicen que no hagan en casa. Pues tienen razón, no hay que hacerlo en casa. Yo fui un claro ejemplo de por qué no se tienen que hacer en casa o en ningún lugar. Recuerdo que la movida que estábamos haciendo era la del luchador Randy Orton, el RKO. Recuerdo que estábamos... Yo lo podía hacer bien, o sea, lo alcancé a hacer bien, se lo hizo un par de compañeros y todo bien, o sea, no se golpearon ni recibieron ningún daño. El problema fue cuando alguien me dijo, te lo voy a hacer yo. Ok, dije yo, este tipo se ve que no está tan tonto para que yo sufra algún daño. Pues sí, estaba tan tonto que sufrió un daño. Lo hizo, pero me soltó y cuando caí al suelo pegué con la boca en el suelo. Y yo cuando estaba en el suelo dije, ay no, creo que se me va a caer un diente. O los dos, porque caí justo con los de enfrente. Y sonó muy fuerte, sonó como que si dos piedras hubieran golpeado entre sí. Y todos se quedaron callados al verme en el suelo y ver que no me movía. Entonces me levanté desorientado y ¿qué pasó? Dije yo, así va. Y me contaron que el tipo no hizo la maniobra bien y yo golpeé con mi cara en el suelo. Porque la forma correcta de hacerla es que la barbilla o la cara de la persona caiga como en el pectoral o en el hombro de la persona y así no se lastima. Pero yo caí en el suelo y yo juraba que me había quedado sin dientes, porque el golpe fue muy duro. Personas que estaban afuera del salón lo escucharon y entraron para ver qué sucedió. Entonces, luego de eso, yo me quedé todo el día recostado en una banca, porque mi boca se puso morada.
Y pues no quería que nadie viera eso, entonces así pasé todo mi día. Y cuando salí de ahí me fui para... Le dije a mi papá que me fuera a traer porque no quería andar así en el bus, qué pena. Y pasé como una semana con la boca morada. De hecho creo que todavía tengo daño en un labio. Pero creo que sí, esas fueron las dos peores experiencias que viví ahí en bachillerato. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué es lo peor que has vivido en bachillerato? Una de las malas experiencias fue cuando me tocó hacer mi proyecto para segundo año de bachillerato. Quizá el grupo con el que me reuní, quizá no nos logramos entender porque ellos no eran malos. Quizá simple y sencillamente no nos entendimos. Y al final el proyecto que entregamos era malo. ¿Para qué vamos a hablar cosas que no son? Lo que intentamos hacer fue una serie de pedales para modificar el efecto de sonido de una guitarra. Logramos hacer 4 una semana antes de la feria. Ya teníamos 4 listos y estos iban a ser controlados por la computadora. Pero no sé, al final pasaron muchas cosas y se arruinaron 3. Nos quedamos solo con 1 y pues esa feria fue mala, la verdad. Me tocó quedarme a cuidar el proyecto bastante tiempo. Me tocó exponer mucho tiempo, mejor dicho. Terminé bastante cansado y la nota que nos dieron, pues ni modo, no fue la que nosotros hubiéramos querido, porque no entregamos lo que prometimos. La verdad, fue una mala experiencia, algo que en realidad no... Ni ellos ni yo creo que lo disfrutamos. Pero, ni modo. Cosas, detalles. Gajes, igual eso me hace pensar en algo más. O sea, así honestamente, ¿fue culpa del grupo como tal? ¿O solo de ciertas personas que conformaban el grupo? Podría decirse que quizá de todos. Porque lo que pasa es de que ellos eran un poco... ¿cómo decirlo? Había uno que le valió un poco de madres. Había otro que sí le gustaba lo que estábamos haciendo, pero igual no sé, como que no se metía mucho. Yo quizás era el que más se preocupaba por el proyecto, pero igual como a los demás le valía un poco de madres, pues ni modo, no vale madres también. Así que al final, como un mes antes de la feria, fue que nos pusimos de lleno a trabajar en eso. Y al final no salió tan bien como nosotros hubiéramos querido. Ahorita me pongo a pensar de que si me tocara hacer este proyecto, posiblemente se pudiera hacer en 1 o 2 días con facilidad, por la experiencia que ya manejo. Pero en ese entonces resultaba bastante complicado. Y bueno, error tras error, y al final quisimos mezclar lo que ya teníamos con un proyecto en la computadora, y al final no salió ni uno ni lo otro. Y fue un desastre. Fue algo que en realidad sí no quisiera recordar, pero ahí está. Algo que no salió para nada bien. Sí, eso suele ser bastante común, al menos en ese lugar donde él y yo estudiamos. Y es que también se da ese típico problema de los compañeros que uno elige para el proyecto. Y es que siempre antes de eso nos decían: no elijan a las personas en base a amistad, sino en base a capacidad, porque con amistad no se va a sacar ese proyecto. Y eso generaba bastante problema, porque pues como menciona mi compañero, algunos son muy dejados, algunos simplemente no trabajan y se limitan a dar dinero. Esos no son tan malos, o sea, no se inmiscuyen, pero si tú les dices: hey, mira, el proyecto ocupa otros $40. Ah, sí, Simón. Y te dan el dinero. Eso al menos no generan tanto problema. Pero también está la otra cara de la moneda, que son los que no trabajan y los que no aportan dinero. Creo que esos son de los peores que te puedes encontrar a la hora de trabajar en un proyecto. Supongo que tú no tuviste ese tipo de dificultades. En ese caso, con lo del dinero no era mucho el problema. Lo que pasa es de que como para crear un circuito necesitamos un diagrama.
había un compañero que proponía diagramas para crear ese tipo de circuitos. Entonces, el problema fue de que los que él traía no funcionaban. No entiendo por qué. Quizás él no los armaba bien, quizás el diagrama de entrada no servía. Y al final yo tuve que buscar los diagramas y le tuve que decir, va, este vas a hacer, porque yo ya lo probé y funciona. Y cabal, al final él armó esos circuitos para ese proyecto. Y al final, quién sabe, por razones del, no sé, Belcebú o qué sé yo, al final se arruinaron. Ya posiblemente el día de hoy ya sabría yo cuál sería el problema, pero en ese entonces no lo pudimos arreglar, se arruinó y ya no pudimos echarlo a andar. Pero igual, en el proyecto de primer año y el de tercero teníamos ciertas diferencias, pero al final pudimos sobrellevarlas y hicimos proyectos bastante buenos. Proyectos que quedaron bien y al final nos llevamos bien y con el dinero no hubo ningún problema tampoco. Sí, qué bueno realmente que tú no tuviste que pasar por ese tipo de problemas. Yo tampoco, pero conocí casos en los que sí hubo bastante problema, sobre todo en el tema del dinero, porque hasta cierto punto se lleva un control de gastos, de lo que cada uno ha aportado, y pues en esos controles de gastos cada quien se verifica que el dinero se ha puesto en maneras iguales, que nadie puso más o que nadie puso menos. Y pues yo conocí un par de casos en los que realmente el dinero que algunas personas pusieron fue mínimo. Y al final se lograron salir con la suya, ya que pues a pesar de que les reclamaron y les dijeron que tenían que pagar ese dinero, algunos terminó el año y pues ese dinero se desapareció. Es bastante complicado trabajar con ese tipo de personas. Realmente uno pierde la confianza en ese tipo de actividades en las que uno tiene que depender también del dinero de alguien más. Realmente es bastante complicado, pero con eso también podemos pasar al siguiente tema, el cual es compañeros. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿cuál fue el compañero más raro con el que te has topado en tu estadía en bachillerato? Había uno que no sé por qué, pero llegaba solo a dormir. Y él aplazó el segundo año. El segundo año lo conocí. No era una mala persona. Era bastante tranquilo, bastante amigable, pero solo a dormir llegaba, no sé por qué. Y había otro que sí me caía bien, que era bastante colega, que cantaba la de Get Lucky de Daft Punk, que hacía todas las muecas que salen en el video. Ahí cantaba exactamente lo igualito. Era bastante gracioso verlo. Había otro compañero que era así, ocupaba lentes. Él era colega de estudios. Era bastante inteligente. Y nos divertíamos bastante. Había otro que le decían que era el hijo de Satán, porque le gustaba el metal y siempre llevaba con sus camisas de metal. Y ahí andaba escuchando death metal, black metal y todo eso. Pero nos llevábamos bien con él, a pesar de que le decían el hijo del diablo. Pero yo como no lo juzgaba por eso, la verdad, era bastante entretenido. Pero sí había bastantes compañeros peculiares, pero sí, todos nos llevábamos bien. Hay que decirlo, un poquito exagerado llamarle hijo de Satán solo porque escuchaba metal o porque se vestía de negro. No, pues sí, es que así le decían, el hijo de Satán o Satán, porque se vestía con ese tipo de camisa y escuchaba esa música, pero quizás eran exagerados. Detalles. Sí, realmente sí, o sea, que hijo de Satán, o sea, exagerado. Y pues... ¿Y vos conociste algún compañero extraño? Sí, realmente bastante extraños algunos. Por ejemplo, había uno que de casualidad, mira, este también tenía un apodo parecido, pero no recuerdo si le decían Lucifer o cómo fue que le decían. No por su apariencia, realmente el tipo era bastante normal, o sea, tú lo veías y era alguien normal. El problema era su actitud y la forma en la que él pensaba. Realmente tenía pensamientos bastante turbios.
era ese típico, el típico callado que piensas que va a ser una matatena en el colegio, ¿verdad? Entonces, ese sí encajaba perfectamente con el perfil de la persona que haría eso, el que te manda el mensaje un día antes de no llegues porque tú me caes bien. O pide permiso para ir al baño y ya no vuelvas. Exacto, ese tipo de persona lucía, algo así lucía él. Igual, si no recuerdo mal, también le pusimos así cuando nos enteramos de que... No sé si esto era real o solo era un mito, porque pues la gente realmente se inventa de todo en esa época. Uno es joven, uno se lo cree todo. Pero llegó a circular el rumor de que este tipo, al que le tenían un apodo así como Lucifero, no recuerdo, estaba manteniendo una relación sentimental y supongo que hasta sexual con uno de sus familiares. Santo poder. Realmente no sé si eso era cierto, pero creo que de ahí surgió que le empezaran a decir así. Y pues todo el mundo se lo creyó y peor aún que ese familiar era cercano. O sea, todos hacen el chiste de la prima lejana, pero el rumor decía que era una familiar cercana. Y creo que esa es de las personas más raras que he encontrado por aquí. También recuerdo una vez que alguien hizo algo así como una estafa, por así decirlo. Y es que de él sí no recuerdo el nombre porque él estuvo alrededor de como un mes con nosotros. Luego sucedió algo como que un familiar de él se había puesto mal y el familiar eventualmente murió. Entonces, para los arreglos funerarios y todo lo que se tenía que comprar, él pidió una colaboración. Y pues nosotros de buena gente pues le dimos dinero, le dimos bastante dinero. Entre todos, incluso fuimos a algunas secciones que no eran de electrónica a pedir una colaboración. Y pues todo bien, le alcanzamos a dar bastante dinero que podía servirle para todo lo que tenía que gastar, el arreglo funerario, la comida y todo eso. Y pues nos sentíamos bastante bien de haber hecho eso, sentíamos que habíamos hecho una buena acción. El problema fue cuando después de un tiempo él dejó de llegar desde que eso sucedió, dejó de asistir a clases desde que se murió ese familiar. El problema sucedió cuando él fue a retirar papeles porque se fue del colegio y el día que llegó a retirar papeles llegó con ese familiar que supuestamente se había muerto. Y fue como, ¿qué hace esta persona aquí si se supone que está muerto y le dimos dinero precisamente para eso? Y fue como, este tipo nos vio la cara, este tipo se gastó el dinero, vas a ver en qué. Mira, no, lo que tuvimos que pensar para no sentirnos tan mal y no sentir que nos habían estafado es que a lo mejor el tipo tenía necesidad de algo, quizás a lo mejor su familia era de escasos recursos y ese dinero lo usó para otra cosa y tuvo que inventar eso porque le daba vergüenza que los demás supieran que él era de bajos recursos. Y lo entiendo, porque hay gente en los colegios y en los institutos que es muy culera, todo hay que decirlo. Y pues a lo mejor eso fue la medida a la que este tipo tuvo que recurrir. Pero veamos el descaro de llevar al muerto, por así decirlo, al colegio. Y creo que sí, esas son las dos personas más raras que me he encontrado en mi estadía en el colegio. Ahora podemos ver también la otra cara de la moneda. Los profesores. ¿Con qué tipo de profesores te has encontrado en tu estadía? Había, por ejemplo, una profesora de electrónica y un profesor de electrónica que la verdad eran bastante serios. Y la verdad les agradezco que hayan sido así porque la neta sí aprendí. Sí aprendí por ellos y aprendí disciplina y aprendí a trabajar ordenadamente. Igual, nos podemos ir al otro lado de la moneda, que había unos profesores tan despreocupados por sus materias que la neta, yo no sé de dónde sacaron las notas, porque no daban clase. Había veces que nos escapábamos del salón y nos íbamos a jugar fútbol y no nos importaba que pues hasta él nos llegaba a decir váyanse para el salón, nos van a regañar, no pasa nada y así. Entonces sí, están los dos extremos y había otros intermedio.
Ya me recordé. Había una profesora de matemáticas que era tan buena para la clase que en realidad fue de las mejores profesoras que he tenido. Sí, aprendí demasiado con ella. Igual, había una profesora que decía que no se pudo graduar de doctora y que todas las clases se quejaba que no se pudo graduar de doctora, que solo le faltaron 2 años y ella nos daba una materia, pero era gracioso escuchar eso siempre. Pero bueno, son los extremos. ¿Y vos qué tal? Sí, eso es lo típico, que dicen que los profesores que se dedican más a contar su vida que a dar clase. Pero vaya, ahí mencionaste por así decirlo, al profesor que más te caía bien, que es esa profesora que daba matemáticas. Pero ¿quién fue el profesor, o cómo era, mejor dicho, porque no podemos decir nombres? ¿Cómo era el profesor que más te caía mal? El que llegaste a decir, ¿cómo odio a este señor? O a esta señora. Odiar como tal, no creo. En realidad, en esta etapa no hubo uno que yo dijera, lo detesto o odio la clase. Hubo varias clases que varios profesores que sí daban clases aburridísimas como tal. No tenían el toque para la clase, o la clase en sí era pesada. Pero no, uno como tal que yo detestara no creo. Eso, bueno, qué bueno que no en tu tiempo sí habían buenos profesores. Porque eso también puede que sea por el hecho de que los profesores, algunos daban buenas clases, o algunos que a lo mejor daban clases aburridas, pero pues las daban clases. En mi caso, creo que el profesor más nefasto que he tenido fue uno de matemáticas, si no me equivoco. Y fue nefasto porque yo nunca he sido un amante de las matemáticas, pero realmente con ese tipo nadie iba a aprender algo. Y es que él fue el último de una larga lista de profesores que llegaron, y la misma semana que llegaron se fueron. Si no me equivoco, tuvimos, mis compañeros y yo, en un lapso de 4 o 5 meses, un total como de 6 profesores. Y todos terminaban yéndose. No había nadie que mantuviera el puesto de profesor de matemática. Hasta que al final llegó uno y se quedó ahí, y realmente él escribía 2, 3 cosas en la pizarra, no decía nada y se sentaba a un lado de la tarima donde ellos se paraban para dar la clase, sacaba su celular y pasaba 2 horas así, 3 horas así. Y era como que el salón estaba en caos, cada quien haciendo lo que ellos querían, y pues él viendo su celular y no me daba palabra. Y no era porque ya se hubiera cansado, en plan ese típico discurso que dan los profesores de que ya me cansé, den la clase ustedes, ya me voy a sentar aquí, pues los que van a salir perjudicados son ustedes, a mí siempre me van a pagar. Pero no, él llegaba y se sentaba y no hacía nada, y así pasaba 2 hasta 3 horas, porque creo que era día miércoles que teníamos 3 horas de matemática, y pues básicamente llegamos a decirle que llegó un punto en que cuando entrábamos de receso decíamos, hey, vamos a guardería, porque realmente lo que hacíamos en esa hora, en esas 3 horas era nada, o sea, estar sentados y esperar a que llegara la siguiente clase. Y pues creo que ese es el profesor más nefasto que he tenido realmente. ¿Alguna materia favorita y alguna que hayas detestado? En un punto creo que mi materia favorita fue taller. Porque, como te mencioné, a mí me encantaba armar y desarmar cosas. Lo que no me gustaba era la teoría. Y pues por eso siempre me iba con alguien que fuera bueno para la teoría, y yo que era más o menos bueno para armar y para desarmar. Creo que sí, en cierto punto fue mi favorita. Y la que más odié, pues diría que matemática y programación. Programación porque no le entendía nada. Llegaba a sentarme y a ver que los demás sí lograban hacer que su programa funcionara en 3 líneas. Yo no entendía qué estaban haciendo, yo solo lo veía, y pues creo que esa materia sí la pasé a base de llevar una USB, y cuando alguien dejaba su compu, cuando se distraía y dejaba su compu, yo pasaba su archivo a la mía y lo entregaba como que fuera mío. Entonces creo que esas son las 2 materias que más odié. ¿Y qué tal tú? ¿Cuál era la materia que más te gustaba? Diría que electrónica digital
conjunto con su taller, que la verdad me gustaba bastante hacer las pruebas con los circuitos digitales. Cada uno demostraba cómo funcionaba, cómo hacían las secuencias lógicas. Era bastante entretenido para mí. Sí, aprendí bastante con esa clase. Y una que la verdad no me gustaba, quizá por los profesores, era la de seminario. El seminario sirve para crear, ¿cómo decirlo?, informes, para crear investigaciones, para generar ese tipo de archivos de manera ordenada, con sus respectivas partes. Te servía también para aprender a, ¿cómo decirlo?, redactar, prácticamente. Eso vendría siendo, pero no sé. Creo que los profesores eran los que no nos daban, no le metían feeling. Pero bueno, ni modo, a veces tiene que pasar que los profesores te matan la ilusión de la materia, pero bueno, ni modo. Muchos profesores buenos, otros ñe, y otros que pues dejaban mucho que desear. Igual creo que en esto podemos estar de acuerdo. La materia más innecesaria que pues nos pudieron haber impartido en esta estadía de bachillerato fue orientación para la vida. Depende cómo lo mires, porque quizás al día de hoy hay muchas personas que todavía no conocen mucho sobre la sexualidad, sobre la vida, e incluso vivimos en una sociedad, como diría el Joker, que no nos enseña, por ejemplo, cosas como cómo administrar el dinero, que es algo que todos nosotros deberíamos aprender en esta etapa de la vida, porque muchos viven frustrados en su vida porque no les enseñaron a cómo distribuir su dinero. Se endeudan innecesariamente, compran cosas que no deberían comprar, bueno, en fin, invierten su dinero de mala manera, y son cosas que la verdad deberían enseñarnos en esa materia. Y también lo de la sexualidad, porque en esa etapa está uno como Cautín, que a base de calentones se acaba. Se acaba. Entonces, todavía existe esto de los embarazos a corta edad y muchos problemas que podrían evitarse si se impartieran esas charlas, bueno, desde el hogar, pero en este caso estamos hablando de la escuela, si se impartieran ahí. Quizás mucha gente no tenga la oportunidad de aprender eso en su casa. Ese sería el momento adecuado para enseñar todo eso, pero yo creo que esa materia la agarraban de chiste. Solo se agarraban de reír de cosas que no deberían agarrarse para reírse, y pues al final no se aprendía mucho. Yo no recuerdo haber aprendido algo extraordinario en esa clase, pero sí, eso que dices sí es cierto, y creo que hasta cierto punto ese era el problema, que a lo mejor la clase no la impartían bien, o no, la gente no la agarraba en serio. Recuerdo que teníamos un libro amarillo de orientación para la vida, y sí había un capítulo donde hablaban de los embarazos no deseados, y pues a pesar de que era un tema serio, siempre salía alguien a bromear o no tomar en serio el comentario. Más de una vez escuché que alguien le quitaba a otro enseñándole la foto de la madre que tuvo un hijo sin querer. Güey, mira a tu mamá, le decían, cosas así. Y pues desde ese punto ya se empezaron a agarrar la clase de chiste, no tomarla en serio. Y a lo mejor por eso tengo yo esa perspectiva de que fue una materia muy innecesaria, porque era 1 hora al día o 2 horas a la semana, perdón. Y pues realmente no hacíamos nada. El cuaderno estaba lleno, pero de cosas que ni al caso. O sea, era teoría, pero teoría de esa que no te sirve para aprender. Eran cosas muy técnicas y pocas cosas que fueran aplicables al día a día. Entonces a lo mejor por eso siento yo que era muy innecesaria, y pues a lo mejor en algunos otros lugares sí debe ser una buena clase, pero ahí no, ahí considero que sí era bastante inútil. Sí, como te digo, muchas cosas que se deberían enseñar que no se enseñaron, y pues bueno. Y pues yo creo que con esto podemos ir dando por concluido este tema. Hemos platicado bastante de nuestras experiencias, cosas que fueron buenas, cosas que fueron malas. Y pues si tú que nos estás oyendo has llegado hasta aquí y estás en bachillerato, pues
échale ganas, mijo, que usted va a ser el futuro de este país. Pues eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. ¿Algo que quieras agregar? Y pues, como me mencionó aquí mi compañero, tú eres el futuro del país y pues aquí tienes dos perspectivas diferentes de lo que se vive en un bachillerato. Alguien que sí lo aprovechó, que es él, y pues alguien que no lo aprovechó del todo, que soy yo. Y pues eso se puede ver a día de hoy, o sea, él está trabajando y yo estoy desempleado. Entonces, no es cosa de chiste, pero pues, ¿qué me queda? Así que lo que te quiero decir con esto es que aprovéchalo. A veces es difícil, a veces cuesta, no te lo voy a negar. Y a lo mejor a veces cuesta por el hecho de que no elegiste la carrera que tú querías. Entonces piénsalo bien, si estás antes de entrar a bachillerato, piénsalo bien. Y si ya estás ahí, pues a echarle ganas, brother, que ese título no se saca solo. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Esperen otra edición de su podcast en su canal Otro Whisky Lucan, probablemente la otra semana. Espérenlo y pues lo queremos mucho. Gracias por el apoyo. Saben que esto lo hacemos por diversión, pero pues un like, un comentario, una suscripción siempre se agradece. Pues se siente bonito ser apoyado. Entonces, muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Chao.